Me llamo Sofía, tengo 35 años, y 3 días después de dar a luz a mi hija, mi suegra entró a mi habitación del hospital y les dijo a todos que la bebé no era de la familia. Tomó a Lucía en brazos y se volvió hacia la sala llena de Valderramas. Lo dijo con suficiente fuerza para que lo escucharan en el puesto de enfermeras. Esta bebé no puede ser nuestra sangre. El rostro de mi esposo quedó en blanco. Mi cuñada se cruzó de brazos y sonrió. Y yo, todavía dolorida, todavía en la bata del hospital, hice lo único que los asustó más que las lágrimas. Sonreí, porque soy consejera genética, 12 años leyendo lo que la sangre realmente dice, y en 10 días una médica entraría por esa puerta con una respuesta que ninguno de ellos estaba preparado para escuchar. Bienvenidos a Historias en Calma. Lucía llegó a este mundo a las 2:47 de la madrugada de un martes, después de 14 horas de parto, cuando me la pusieron sobre el pecho 3,5 kilos, con una cabellera oscura y abundante. Mi esposo Andrés lloró antes que yo. Soy consejera genética senior en el Centro Médico Monteclaro. Paso mis días explicando cromosomas a familias que acaban de recibir noticias que no esperaban. Leo resultados de pruebas como otros leen recetas, traduciendo los números en algo que un padre pueda sostener. No crecí con dinero. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Después solo quedamos mi padre y yo. Yo serví mesas durante la universidad y trabajé en un laboratorio mientras terminaba mi máster. Cuando Andrés me propuso matrimonio, pensé que por fin conseguía una familia de verdad, una mesa donde nadie faltara. Creí que dar a luz lo sellaría todo. Me equivoqué. La familia Valderrama tenía nombre en esa parte de Castilla. Su esposo Roberto había sido juez de comarca. Al morir, Diana se convirtió en la única guardiana del legado. Llevaba un collar de perlas pasado de suegra a nuera, pero solo a las de sangre. Me miró cuando lo dijo. Las perlas no eran para mí. El primer golpe llegó 4 horas después del nacimiento de Lucía. Andrés había ido a la cafetería. La familia llegó en oleada. Diana tomó a Lucía de la cuna sin pedir permiso y la examinó como se examina una fruta en el mercado. Es oscura, dijo. Los bebés Valderrama son rubios. Siempre lo han sido. Mi madre tenía el cabello oscuro, respondí. Los rasgos recesivos no siguen una línea recta. Puedo dibujarte un cuadrado de Punnett si quieres. Nadie se rió. Diana devolvió a Lucía a la cuna y dijo: Ya veremos. 2 palabras. Planas, ensayadas. Una puerta que se cierra sin portazo. Los mensajes de texto empezaron 2 días después. Llegaban al teléfono de Andrés, pero eran para mí. Solo revisando, cariño. Los recién nacidos pueden ser inquietos cuando el entorno se siente inestable. Luego, ¿sabías que a veces los rasgos vienen de lugares inesperados? LOL. 64 años y firmaba sus acusaciones con LOL. Después llegaron los rumores. La hermana de Carlos vio a Sofía con un hombre. Una mujer que trabaja hasta tan tarde no tiene sus prioridades claras. Y en diciembre, cuando nazca el bebé, sabremos. Beatriz hacía lo que su madre le enseñó: preguntar, arquear las cejas, mencionar cosas de pasada. La acusación en todas partes y en ninguna, como humo en una casa donde nadie admite que hay un incendio. Andrés no dudó de mí, nunca dijo: es mía. Pero la duda no necesita vivir en la persona que la lleva, solo necesita estar en la sala. Él se volvió más callado. Deberíamos hacernos la prueba, dijo una noche, solo para callarlos. Así que tu madre me acusa de engañarte, tu hermana lo difunde por medio pueblo, y la solución es que yo demuestre que no soy una mentirosa. No creo que seas una mentirosa, Sofía. Entonces, ¿por qué existe la prueba? En la oscuridad empecé a pensar como consejera en lugar de como esposa. Una prueba de paternidad demostraría que Andrés era el padre. Bien. Pero Diana no había dicho eso. Había dicho nuestra sangre, nuestra, todo el linaje. Y esa era una pregunta completamente diferente.
una que yo sabía exactamente cómo responder. Diana organizó una cena de bienvenida para Lucía el sábado siguiente. Sonaba cálido. Era una emboscada. Lo supe al entrar. Diana en la cabecera, Beatriz a su derecha, Carmen con vista directa hacia mí, Andrés y yo al extremo lejano, cerca de la cocina. Invitados en una casa que algún día se suponía sería nuestra. Esperó hasta que los platos estuvieron recogidos y el café servido. Luego se puso de pie. Cuando Diana Valderrama se levantaba en la cabecera, la gente dejaba de respirar. Quiero abordar algo, porque esta familia siempre ha valorado la honestidad. Me miró como un juez mira a un acusado. Hay preguntas sobre la paternidad de Lucía. Una prueba de ADN. Si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. Y luego añadió la línea que había ensayado toda la semana. Sin prueba, sin apellido. Así funciona la sangre. Tomé mi café, le di un sorbo, lo puse sobre la mesa. Bien, hagamos la prueba de sangre. Diana no esperaba que yo dijera que sí. Había construido toda la velada alrededor de mi negativa. Cuando acepté, su boca se abrió y se cerró como un pez sacado del agua. Tengo una condición, dije. Haré la prueba de paternidad. Andrés y Lucía, laboratorio acreditado, cadena de custodia. Pero ya que dijiste nuestra sangre, ya que esto es sobre el linaje Valderrama, quiero también un panel de abuelazgo. La mayoría en la mesa no sabía qué significaba esa palabra. Diana sí. Bien, dijo finalmente. Prueba lo que quieras. La verdad no le importa cuántas preguntas le hagas. En eso estuve de acuerdo con ella. Era quizás lo único en lo que alguna vez estuvimos de acuerdo. Esa semana llamé a mi colega, la doctora Nuria Herrera, genetista clínica certificada a 15 años, sin rodeos. Le expliqué lo que necesitaba. Panel de paternidad Andrés y Lucía. Y un panel de abuelazgo Diana Valderrama y Lucía. Una pausa. ¿Estás haciendo el abuelazgo en la abuela? Es ella quien cuestionó la sangre. Estoy respondiendo la pregunta que realmente hizo. Nuria entendió de inmediato. Si Andrés era confirmado como padre y Diana era excluida como abuela, solo había una explicación posible. Y no tenía nada que ver conmigo. Lo configuro a través de GenPath Diagnóstico. Nadie puede cuestionar los resultados. Estaré bien cuando los datos hablen. Las muestras fueron recogidas el lunes. Diana llegó con sus perlas. Terminemos con esto ya, dijo. Observó al técnico con la expresión de quien soporta un control de aeropuerto. Digna, paciente, ya planeando lo que diría cuando fuera vindicada. Por accidente descubrí el chat familiar en el teléfono de Andrés. Se llamaba Asuntos de Familia. Diana, Beatriz, Carmen, Patricia, Carlos. 6 meses que nunca había visto. Los primeros eran benignos. Pero a partir de mi 7º mes el tono cambió. La hermana de Carlos vio a Sofía con un hombre. Una mujer que trabaja hasta tan tarde no tiene sus prioridades claras. Y finalmente, cuando nazca el bebé, sabremos. Y enterrado en un hilo de meses atrás, un mensaje de Diana que casi me pasé por alto. No sé por qué Andrés salió como salió. Nunca se parecía a Roberto, ni una vez. Pero ese chico es mío y protegeré este linaje. Lo leí 2 veces. Lo había notado. Andrés era alto, de hombros anchos, ojos marrones, mandíbula cuadrada. Roberto había sido delgado, de cara angosta, ojos azules, cabello rojizo. Beatriz parecía a Roberto. Andrés no se parecía a ninguno de sus padres. Diana no había dicho que Andrés salió a su lado. Había dicho que nunca se parecía a Roberto. Y luego, ese chico es mío. Como si estuviera discutiendo consigo misma. Archivé la información. Pero ya no pensaba en la prueba de la misma manera. El viernes por la mañana llamó Nuria. Los resultados están listos. ¿Puedes venir ahora? En el camino pensé en la noche en que Andrés nació. El Hospital Comarcal de Gredos, un hospital pequeño, era sábado. 2 mujeres más en parto, una enfermera cubriendo el piso. Roberto solía bromear sobre eso en las reuniones.
Era solo una historia graciosa de una noche caótica. Pero yo no reía ahora, porque sabía que hospitales pequeños en los años 80 eran exactamente donde ocurrían esos errores. Pulseras escritas a mano, bebés identificados por una tira de cinta en bolígrafo, cuna junto a cuna. Antes de que las pulseras con código de barras se normalizaran, un cambio podía ocurrir en el tiempo que tomaba cambiar un pañal. Y nadie lo sabría. Por décadas. La oficina de Nuria. 2 carpetas selladas sobre el escritorio. Lucía dormía en el portabebés junto a mí. Primero la paternidad. Índice de paternidad combinado mayor a 1.000.000. Probabilidad de paternidad 99.99%. Andrés es el padre biológico de Lucía. No hay ninguna pregunta. Exhalé. No porque lo dudara, sino porque escucharlo de un laboratorio acreditado significaba que la acusación de Diana era ahora oficial, medible, forensemente incorrecta. Ahora, el panel de abuelazgo, dijo Nuria. Aquí es donde se complica. La probabilidad de una relación biológica de abuelazgo entre Diana Valderrama y Lucía es inferior al 0.01%. Silencio. Lucía se movió en su portabebés. Si Andrés era el padre y yo era la madre, y Diana era excluida como abuela, la matemática dejaba exactamente una conclusión. Diana no era la madre biológica de Andrés. Hay varias explicaciones posibles, dijo Nuria. Adopción no divulgada o dado que Andrés nació en un pequeño hospital rural en los 80. Un error de identificación de recién nacido. Si analizamos a Beatriz podremos confirmarlo. ¿Estás bien, Sofía? Necesito decírselo a mi esposo. Antes del sábado. Me senté en el estacionamiento 20 minutos antes de arrancar. El informe en el asiento del pasajero como una granada con el seguro todavía puesto. Andrés había pasado 40 años siendo un Valderrama, siendo medido contra las expectativas de Diana. Y nada de eso era sangre. Se lo dije esa noche en la cocina, con la luz encendida. La prueba de paternidad volvió. Eres el padre de Lucía. 99.99%. Cerró los ojos. Los abrió. Bien, bien, qué alivio. Hay más. Puse el informe de abuelazgo sobre el mostrador. Diana fue excluida como abuela biológica de Lucía. La probabilidad es inferior al 0.01%. Tomó el informe. Lo leyó. Sus labios se movieron mientras procesaba. Luego lo dejó y no dijo nada por un largo rato. Entonces no es mi madre, dijo. ¿No biológicamente? Biológicamente no. Nuria cree que es consistente con un cambio de hospital. Naciste en el comarcal de Gredos. Noche ocupada. Ocurrió más de lo que la gente se da cuenta. Se sentó en el taburete, como un edificio que se asienta cuando algo en los cimientos cambia. Ella me crió, dijo finalmente. 40 años. Sigue siendo mi mamá. Sí, pero pasó 10 días intentando echar a mi hija por un linaje que ni siquiera... Su voz se quebró. ¿Qué hacemos? Vamos a la reunión del sábado y dejamos que la verdad responda a la pregunta que ella hizo. Esa noche lo encontré a las 2 de la mañana en el cuarto de Lucía. Siempre me sentí diferente, dijo. No sin amor, simplemente diferente, como si estuviera interpretando un papel que todos habían memorizado y yo todavía leyera el guión. Beatriz tiene los ojos de mamá, continuó. Yo nunca tuve nada de eso. Apoyó la palma en la espalda de Lucía. Mamá construyó un muro alrededor del linaje, y yo nunca estuve del lado correcto. Me miró. Pero Lucía es mía, y tú eres mía. Eso es lo que importa. Mañana entramos juntos, dijo. Dejamos que Nuria lea los resultados, y si mamá se derrumba, la ayudamos. La reunión del sábado estaba en Monteclaro, la misma tarde del control médico de Lucía. Diana orquestó el momento, solo que no esperaba que el veredicto fuera suyo. Me vestí con cuidado, blusa limpia, jeans oscuros, bailarinas, sin joyas. Necesitaba claridad. Diana estaba en la cabecera, centrada, compuesta, presidiendo.
las perlas como el mazo de un juez. Beatriz a su derecha, con la expresión satisfecha de alguien que ya había escrito el final. La tía Carmen con teléfono en mano, como espectadora en una matiné. La prima Patricia en la esquina, pareciendo que preferiría estar en cualquier otro lado. Entramos exactamente a las 2. Andrés con el portabebés. Yo, sin nada. La doctora Herrera entró detrás de nosotros en bata blanca, con el sobre Manila, y tomó asiento al extremo de la mesa sin presentación. Algo cruzó el rostro de Diana al vernos. Quizás era que yo no estaba llorando. Gracias a todos por venir, comenzó. Se volvió hacia mí, la barbilla levantada, las perlas en la luz fluorescente, y luego lo dijo. La línea ensayada desde la sala de partos. Esta bebé no puede ser nuestra sangre. Lo dijo como se lee un veredicto, sin calor, sin temblor. La fría certeza de una mujer que había pasado 10 días construyendo un caso y ahora entregaba el alegato final. La sala se quedó sin aire. Diana esperaba lágrimas, la salida dramática, la mujer culpable huyendo. Nada de eso ocurrió. Sonreí. La sonrisa de alguien que ha estado sosteniendo una respuesta con ambas manos y finalmente consigue ponerla sobre la mesa. Gracias, Diana, por hacer la pregunta. La doctora Nuria Herrera se levantó al extremo de la mesa y miró la sala llena de Valderramas. En realidad, dijo, hay algo que necesitan saber. Nuria colocó los 2 informes sobre la mesa donde todos pudieran verlos. Empezaré con el análisis de paternidad. El ADN de Andrés Valderrama fue comparado con el ADN de Lucía en 21 marcadores genéticos. Índice de paternidad combinado mayor a 1.000.000. Probabilidad de paternidad 99.99%. Andrés Valderrama es el padre biológico de Lucía Valderrama. No hay ambigüedad. La sala se desplazó. Carmen bajó el teléfono. Beatriz miró a Diana. La paternidad está establecida, dijo Diana, la voz más delgada. Pero el panel de abuelazgo mostrará el linaje. Dijo linaje de la manera en que una persona sujeta una barandilla alta, con fuerza, porque soltarla significa caer. El análisis de abuelazgo, dijo Nuria, comparó el ADN de Diana Valderrama con el de Lucía para determinar la probabilidad de una relación biológica, abuela-nieta. La mano de Andrés encontró la mía debajo de la mesa. El resultado fue una exclusión. La palabra cayó en la sala como un vaso roto. Diana Valderrama es excluida como abuela biológica de Lucía Valderrama. La probabilidad de una relación de abuelazgo es inferior al 0.01%. Silencio total. 3 segundos. Eso es imposible, dijo Diana. Si Andrés es el padre, entonces yo soy la abuela. Así es como funciona. Y si Andrés es el padre biológico y Sofía es la madre biológica, respondió Nuria con calma, entonces una exclusión de abuelazgo significa una sola cosa. La abuela examinada no comparte relación biológica con el padre examinado. ¿Qué está diciendo? Nuria me miró. Me estaba cediendo la palabra. Me volví hacia Diana, voz firme. Manos quietas. La prueba confirmó que Lucía es hija biológica de Andrés. Eso significa que yo fui fiel. No hubo ninguna infidelidad. Nunca hubo ninguna infidelidad. Dejé que aterrizara. Pero la prueba de abuelazgo también mostró que tú no estás relacionada biológicamente con Andrés. Según los datos y el hecho de que nació en el comarcal de Gredos, un pequeño hospital rural antes de las pulseras estandarizadas, los hallazgos son consistentes con un error de identificación de recién nacido. Hice una pausa. Tienes razón, Diana. Lucía no es tu sangre. Un segundo más. Él tampoco. Diana se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. Eso es una mentira. Ese laboratorio está equivocado. Tú manipulaste la prueba. La prueba fue realizada por un laboratorio independiente acreditado, dijo Nuria. La cadena de custodia se mantuvo desde la recolección hasta el análisis. Los resultados no están en disputa. Andrés es mi hijo.
Lo llevé. Le di a luz. Yo estaba allí. Nadie está cuestionando que crió a Andrés, dijo Nuria. Lo que la prueba indica es una discrepancia biológica consistente con un error hospitalario. Diana se volvió hacia Andrés. Dini, diles que soy tu madre. Eres mi madre, dijo Andrés. Me criaste. No estoy discutiendo eso. Entonces dile que tire esos resultados. No puedo hacer eso, mamá, porque son verdad. Beatriz estaba pálida. Sus brazos colgaban como desenchufados. El teléfono de Carmen estaba boca abajo, olvidado. Diana miró la sala que había construido, el público reunido, el escenario preparado para mi humillación. Y se dio cuenta de que cada luz apuntaba hacia ella. Lo que ocurrió después fue más silencioso de lo que esperaba. Diana se hundió en su silla despacio, de la manera en que una persona se sienta cuando sus piernas dejan de cooperar. Cuando me casé con Roberto, dijo casi para sí misma, su madre me dijo que venía de la nada, que debería estar agradecida. Pasé 40 años demostrando que estaba equivocada. Mantuve la casa, mantuve el apellido, mantuve el legado. Sus manos encontraron las perlas. Y ahora me dicen que el hijo alrededor del que construí todo no es ni siquiera. Se detuvo. Andrés se arrodilló junto a su silla. Mamá, tú me criaste. Me hiciste el almuerzo y me llevaste al entrenamiento y le gritaste al árbitro cuando me sacaron en segunda base. Eso es real. Eso no es algo que una prueba puede quitarte. Diana lo miró un segundo. Algo suave se movió detrás de sus ojos. La grieta más breve en la fortaleza, y luego se cerró. Quitó las perlas de su cuello y las colocó sobre la mesa con un clic. Esto es tu culpa, me dijo. No gritando, más frío que gritar. Le hiciste esto a mi familia. Respondí a la pregunta que me hiciste, dije, y a la pregunta que debiste haber hecho hace mucho tiempo. Se levantó. Pasó junto a Ana Andresco sin tocarlo, junto a Beatriz que lloraba en silencio, junto a Carmen que ni levantó la vista, y salió por la puerta. No la cerró de golpe, simplemente se fue. Las perlas quedaron sobre la mesa, brillando débilmente bajo la luz fluorescente, sin pertenecerle a nadie. La sala se vació. Beatriz salió primero sin una palabra. Patricia se detuvo junto a mi silla. Lo siento, dijo, por todo. La doctora Herrera me apretó el hombro al salir. Andrés se sentó a mi lado, miró las perlas. Ninguno de las tocó. Llamará, dijo. Eventualmente. Sé que no será una disculpa. Lo sé también. En las semanas que siguieron, Diana no llamó. Se solicitaron los registros del comarcal de Gredos, pero estaban incompletos y tomarían meses en revisarse. En algún lugar, el hijo biológico de Diana había crecido con otro nombre, sin saber que los Valderramas existían, y Andrés, que siempre se había sentido como un invitado en su propio linaje, finalmente entendía por qué. 3 semanas después, Andrés fue a casa de Diana solo. No está lista, dijo cuando regresó. Dice que el error fue de la prueba, no de ella. Le dijimos que la amamos y que Lucía es su nieta por cada medida que cuenta, pero que te debe una disculpa antes de volver. No lo tomó bien, no lo esperaba. Abrí el cajón donde guardaba los recuerdos de Lucía, su primer gorrito, su ropa de vuelta a casa y en el fondo, doblada en papel de seda, su pulsera hospitalaria. Valderrama, Lucía. La sostuve en alto. El plástico era delgado y ya amarillaba en los bordes. El tipo de pulsera que no tenían en el comarcal de Gredos en 1986. La única pulsera que siempre había dicho la verdad sobre a quién pertenecía. La sangre te dice de dónde vienes. Nunca le ha dicho a nadie a dónde pertenece. Esa parte la eliges tú. Esa es mi historia. Una frase cruel en una habitación de hospital y una verdad que nadie vio venir. Si esto te recordó que la familia es algo que se elige y no algo que se prueba, llévate eso contigo hoy. Abraza un poco más fuerte a las personas que te eligieron. Y si esto te tocó, compártelo con alguien que necesite escucharlo.